Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro Creador, nuestro sustentador, que nos dio la vida, nos sustenta, nos va a dar la muerte, nos va a resucitar y nos va a juzgar por nuestras acciones. Y atestigo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien siga su ejemplo, su guía, está bien guiado. Y quien le dé la espalda a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se condena a sí mismo. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, la piedad, el buen comportamiento. Tal como Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes, sometidos, entregados a Él. Y dice en otro versículo: oh creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad, porque si lo hacen, Allah hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. Sepan, hermanos y hermanas, que la mejor palabra es la palabra de Allah en el Sagrado Corán. Y la mejor guía y orientación es la guía y enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la peor de las acciones son los inventos, las innovaciones en asuntos de religión. Hermanos y hermanas, nuestra jutba de hoy se trata sobre el concepto de ni'ma, el concepto de la bendición. ¿Qué es una bendición, un favor, una gracia de Allah? ¿Qué hace que las gracias de Allah nos alcancen? ¿Qué hace que las bendiciones de Allah permanezcan con nosotros? ¿Y qué hace que las bendiciones desaparezcan de alrededor nuestro? De todo esto vamos a hablar en nuestra jutba de hoy. Lo interesante del concepto de ni'ma, de bendición, de gracia, de favor de Allah en la legislación islámica es que es todo aquello que nos acerque a Allah, sea mucho o sea poco. Si nos acerca a Allah, eso es una bendición y una gracia. No importa si es poco o es mucho. Y si por el contrario es algo que en vez de acercarnos a Allah nos aleja de Él, entonces no es una bendición, es una desgracia sobre ti. No importa si es mucho o es poco. Entonces, ¿a qué definimos como gracia, como bendición? Si decimos, me compré un billete de lotería y me gané la lotería, ¿qué bendición? ¿Qué baraka? ¿Qué favor de Dios sobre mí? No puede describir eso como una baraka. Dice, presenté los papeles en el banco para un crédito de libre inversión y me lo aprobaron, alhamdulillah. ¿Acaso uno puede describir la riba, la usura, como una bendición y un favor de Allah? No. El concepto, y esto es muy importante que lo entiendan, ¿qué es una baraka? ¿Qué es una ni'ma? ¿Qué es una bendición, un favor de Allah? Es aquello que nos lleva, nos acerca a Allah. Sea mucho o sea poco, no importa. Eso es lo que es una bendición. El Imam al-Ghazali, uno de los grandes sabios espirituales del Islam, dijo, todo aquello que lleve a la felicidad en el más allá, es correcto llamarlo bendición, porque nos está llevando a la verdadera bendición. Y algunas personas tienen el concepto equivocado y piensan que cuando Allah les da mucho es una bendición, y que cuando Allah los aprieta y les da poco o los prueba, eso es una humillación. Este concepto es completamente equivocado. Que Allah te dé no significa inmediatamente o automáticamente una bendición. O que Allah te pruebe con estrechez en algún momento de la vida no significa automáticamente una humillación o un castigo de Allah. Allah Azza wa Jal se encarga en el Sagrado Corán de corregir este
mal entendimiento. Allah Azza wa Jal dice, el ser humano, cuando su Señor lo agracia, dice, mi Señor me ha honrado porque lo merezco. En cambio, cuando lo pone a prueba, restringiendo su sustento, dice, mi Señor me ha despreciado y no ha tenido en cuenta mis méritos. Allah Azza wa Jal pone los dos extremos. Cuando le da mucho, ¿qué es lo que piensa el ego del ser humano? Me ha agraciado porque me lo merezco. Y cuando lo prueba, ¿qué es lo que piensa? Cuando Allah no le da, piensa, Allah me está castigando, me está humillando. Y Allah dice que estos dos conceptos, los dos están equivocados. Ibn Kathir, uno de los grandes exégetas del Sagrado Corán, dijo, Allah corrige el entendimiento equivocado de algunas personas, porque Allah es generoso con algunas personas y les concede para probarlos. Pero la persona piensa que eso es lo que Allah lo está honrando y engrandeciendo, pero no es así, sino que Allah lo está proveyendo como una prueba para ver cómo responde, qué hace. Tal como cuando Allah Azza wa Jal dice en otro versículo, ¿acaso piensan que los bienes materiales y los hijos que les concedí son un indicio de que recibirán mis gracias en esta vida y la otra? Todo lo contrario, pero no se dan cuenta. Dos versículos del Sagrado Corán que nos traen este concepto. ¿Qué es una bendición y qué es una desgracia? Una bendición es todo aquello que te acerca a Allah, aunque sea mucho lo que te esté viniendo del cielo, lo que Allah Azza wa Jal te esté dando. No consideres inmediatamente que es una bendición, sino que mira qué es lo que tú estás haciendo con eso que Allah te ha dado. Si eso te transforma en un mejor musulmán, en una mejor persona, entonces evidentemente se transforma en ti en una bendición. Porque Allah Azza wa Jal el día del juicio va a juzgarte por cuánto pudiste ahorrar o cuánto pudiste ganar. No, sino que Allah Azza wa Jal te va a juzgar el día del juicio por qué hiciste con lo que Él te dio. Pero si eso que Allah Azza wa Jal te ha dado, mucho o poco, lo gastas en aquellas cosas que no complacen a Allah, al revés, que traen el enojo de Allah, entonces no puedes llamar a eso una bendición. Es sobre ti una prueba y una desgracia. Y por eso es que Allah Azza wa Jal, que conoce la naturaleza de las personas, sabe qué es bueno para uno y bueno para otro. Y sabe que a algunas personas, si les diera mucho, se corromperían. Y a otros, si los hiciera pobres, se corromperían. Así que el secreto del musulmán, del que cree en Allah, que sabe que todo proviene de Él, es agradecer la situación que Allah Azza wa Jal nos ha puesto. Lo que nos ha dado, reconocerlo, que eso proviene de Allah y agradecerlo, porque eso es lo que nos está haciendo bien. Agradecer. Allah Azza wa Jal menciona en el Sagrado Corán que el creyente tiene que saber que es Allah Azza wa Jal quien te da y quien te quita. Quien es el que te concede abundantemente y el que también en algunos momentos restringe. Allah Azza wa Jal dice, nos narra la historia del profeta Salomón en el Sagrado Corán. Y nos dice, cuando Salomón lo vio delante suyo, es decir, el trono de la reina de Balqis, cuando vio que alguien se lo trajo delante suyo, ¿qué dijo? Dijo, esta es una de las gracias de mi Señor para probarme si soy agradecido o soy ingrato. Quien agradezca las gracias de su Señor se beneficiará a sí mismo, pero quien sea ingrato sepa que mi Señor es opulento, generoso. Esta es la reflexión de un profeta de Allah, inspirado por Allah, y Allah Azza wa Jal nos narra estas palabras en el Sagrado Corán. Un rey poderoso pide que le traigan el trono del reino enemigo, y Allah Azza wa Jal le había puesto al profeta Salomón el dominio sobre muchos entes como los jines. Y uno de ellos dijo, yo te voy a traer el trono antes de que parpadees.
Y así fue. Suleimán abrió sus ojos y el trono estaba allí. ¿Pero qué hizo? ¿Acaso se sintió todopoderoso? ¿Acaso dejó que el ego lo domine y decir esto es por mi grandeza? No, lo primero que hizo fue reconocer que eso era una gracia de su Señor. Y que por qué era eso, cuál era el objetivo de lo que Allah Azza wa Jalla le había dado. Para probarme si soy agradecido o soy ingrato. Quien es agradecido es en favor de sí mismo. Y quien es ingrato solo se perjudica a sí mismo, porque nuestro Señor es opulento. Allah Azza wa Jalla no necesita de nuestro agradecimiento. Allah Azza wa Jalla dice en el Sagrado Corán: todas las gracias provienen de Allah, pero ustedes solo recurren a Él cuando lo necesitan, cuando tienen una desgracia. Y eso muestra el carácter desagradecido que nosotros como seres humanos tenemos. Todo lo que recibimos proviene de Allah. Cada gracia proviene de Allah. Pero ¿cuándo levantamos nuestras manos en dua? ¿Cuándo nos desesperamos y hacemos dua? Cuando recibimos una desgracia. Pero cuando estamos en la bonanza, en la buena época, ¿cuántos son los que levantan sus manos para hacer dua y agradecer a Allah Azza wa Jal por todo lo que tienen? Y podemos ver la situación nuestra hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos agradecido por la vista, por la salud, por tener una casa, por tener seguridad? ¿Cuántos lugares del mundo la gente está desesperada porque carece de seguridad? Están tratando de evitar las bombas que caen del cielo, o los locos que andan con ametralladoras. ¿En cuántos lugares no hay agua para tomar y nada para llevarse a la boca? Allah Azza wa Jal menciona en el Sagrado Corán que esas son las, quizás, 2 gracias más grandes que Allah Azza wa Jal le puede conceder a una persona: la seguridad y el alimento. Y nosotros lo tenemos hoy. Estamos aquí seguros. Y todos tenemos algo para comer en nuestra nevera. Entonces, ¿cuán agradecidos somos de las gracias que Allah Azza wa Jal nos ha dado? ¿Acaso tenemos capacidad de agradecer todo lo que Allah Azza wa Jal nos da? Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: si quisieran enumerar las gracias de Allah, no podrían. Son demasiadas las gracias que Allah Azza wa Jal nos da. Sin embargo, la diferencia es: somos agradecidos, reconocemos las gracias de Allah, actuamos como corresponde o no. Hermanos, la pregunta que asoma con todo esto es: ¿qué puedo hacer para que las gracias que Allah Azza wa Jal me ha dado no me las quite? Para que estas gracias permanezcan conmigo. No solamente eso, sino transformar todo aquello que Allah Azza wa Jal me ha dado en una gracia, en una bendición, y no en una prueba. Una prueba que uno pueda desaprobar. Y que ese dinero o esa salud, en vez de transformarse en una bendición, se transforme para nosotros en una desgracia. Lo primero, hermanos, es el agradecimiento. Agradecer a Allah Azza wa Jal. Decir de corazón: Alhamdulillah. El profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que terminaba de comer, decía: Alhamdulillah. Alabado sea Allah que me ha concedido este alimento sin que yo haya tenido que hacer nada por él. Alhamdulillah. El corazón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un corazón agradecido con su Señor y reconocía cada gracia que le llegaba de su Señor. Y el agradecimiento significa primero reconocer que las gracias vienen de Allah. Y cuidado con aquellos egos que se suben y piensan de que lo que uno tiene se lo merece por un conocimiento que tiene o por una capacidad que tiene. ¿Cuánta gente tiene tu capacidad y tiene tu intelecto y tiene el mismo conocimiento que tú y sin embargo no tiene nada de lo que tú tienes? ¿Quién ha sido que ha abierto las posibilidades adelante tuyo para que puedas conseguir el sustento? ¿Quién te ha dado el intelecto que tienes? ¿Quién te ha dado hoy la vista con la que ves? ¿Quién te ha dado hoy la audición con la que puedes escuchar?
Y todavía hay gente que dice lo que tengo es porque yo me lo he ganado y porque me lo merezco. ¿Lo tienes porque Allah Azza wa Jalla ha sido generoso contigo? Agradece a Allah. Y parte de esto es agradecer únicamente a Allah y no agradecer a otros. No decir que esto es por gracia de algún santo o de alguna virgen o de alguna persona que lo ha hecho por mí, y no ver que Allah Azza wa Jalla actúa a través de las personas. Que si alguien te ha dado algo y te ha facilitado algo, agradece a la persona, pero el agradecimiento máximo es Allah Azza wa Jalla. Y esto podemos verlo en nuestro corazón cuando tenemos una necesidad. ¿A quién recurrimos primero? ¿Acaso nuestro corazón se orienta inmediatamente a Allah y luego buscamos las causas, los medios para solucionar, o inmediatamente confiamos en los medios y por último pedimos a Allah Azza wa Jalla? Cada uno puede ver la situación de su propio corazón. Y el agradecimiento nos da algo más. Allah Azza wa Jalla en su generosidad dice: si me agradecen, les aumentaré. Si quieren que las gracias que tienen aumenten, no solamente permanezcan con ustedes, sino que aumenten, agradezcan a Allah. Porque Allah Azza wa Jalla dijo que quien le agradezca a Él, Allah Azza wa Jalla le va a aumentar. Segundo, para mantener las gracias a Allah con nosotros, tener y aumentar la fe a través del estudio, a través de la devoción y a través de los actos de piedad. Allah Azza wa Jalla nos narra una historia en el Sagrado Corán del profeta Abraham, cuando deposita a su esposa y a su hijo recién nacido en la Meca y los debe dejar por orden de Allah allí solos. Se vuelve a su Señor y hace un dua y dice: Señor mío, haz que esta ciudad sea un lugar seguro y beneficia con frutos a los pobladores que creen en Allah y en el día del juicio final. Dice: pero al que rechace la verdad lo dejaré disfrutar por un tiempo y luego lo conduciré al castigo del fuego. Es decir, la creencia en Allah. Las obras de bien hacen que las bendiciones de Allah, como la seguridad y como los alimentos, permanezcan con nosotros. Luego, las buenas acciones. Hacer buenas acciones. Y mucha gente se imagina que hacer buenas acciones es solamente ayunar y hacer la oración. Y los libros de hadith y los libros de interpretación del Corán están llenos de enseñanzas de cómo la mejor de las personas es aquel que es mejor con su prójimo, aquel que más ayuda a otra persona, aquel que ayuda a subir la carga a una persona, aquel que quita algo dañino del camino, aquel que da de beber al sediento, aquel que saluda a la gente que conoce y la que no conoce, acciones que uno puede hacer por el bienestar de la gente. Esas son obras piadosas. Escuchen estas palabras del profeta Suleimán, Salomón, en el Sagrado Corán. Dijo: Señor mío, haz que te agradezca los favores que nos has concedido, tanto a mí como a mis padres, que haga obras de bien que te complazcan, y cuéntame por tu misericordia entre tus siervos justos. El profeta Suleimán le pedía a Allah que le conceda ser de aquellos que hacen buenas obras, ser agradecido y aquellos que hacen buenas obras. Otra de las causas que ayudan a que Allah Azza wa Jal mantenga sus bendiciones en nosotros es reconocer la naturaleza imperfecta que como seres humanos tenemos y que nos equivocamos y que podemos cometer errores y pecados, pero el secreto está en el arrepentimiento. Quien se arrepienta y vuelve a Allah Azza wa Jal presuroso, Allah Azza wa Jal lo perdona. Escuchen este versículo del Sagrado Corán. Allah Azza wa Jal dice: les dije, pidan perdón a su Señor porque Él es indulgente. Así les enviará del cielo bendiciones en abundancia y les concederá numerosas propiedades y muchos hijos, como también les concederá jardines y ríos. Allah Azza wa Jal está diciendo que el arrepentimiento, la vuelta a Allah, es una puerta grande para conseguir las gracias y que las gracias
permanezcan con nosotros. Y por el contrario, ¿qué es lo que puede hacer una persona para que las bendiciones que tienen desaparezcan? Y esto es para que cada uno de nosotros reflexione sobre su comportamiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien y también qué es lo que estamos haciendo mal para cambiarlo? Primero, negar las gracias de Allah. No reconocer que las gracias vienen de Allah. Y les propongo, hermanos y hermanas, que este viernes están escuchando esta jutba sobre este tema. Utilicen toda esta semana para ser conscientes de esa acción en ustedes mismos. Vean cuántas veces al día dicen Alhamdulillah. O cuántas veces al día dicen Hada min fadlu Rabbi. Esto es porque Allah me lo ha concedido. Miren cuántas veces recuerdan decir Bismillah antes de comer y Alhamdulillah cuando terminan. Para que esas acciones, pocas pero constantes, empiecen a crecer en aquello que es costumbre en ustedes para que sean agradecidos. Porque quien no es agradecido, las gracias tienden a desaparecer. Segundo, quien recibe una gracia de Allah y la utiliza para aquello que no complace a Allah. Y los ejemplos de esto abundan. Como quien recibe dinero halal que Allah le ha dado y lo utiliza para comprar cosas que son ilícitas. Esa es una causa para que Allah deje de enviar esas gracias. Así que reflexione cada uno de ustedes en qué está gastando su dinero. Porque el día del juicio va a ser mucho más difícil que cualquier día que los visita a ustedes la DIAN. Que les va a preguntar lo que tienen, de dónde lo sacaron y en qué lo gastaron. Cada centavo. Cada centavo. Así va a ser el día del juicio. Que Allah Azza wa Jal sea misericordioso con nosotros. Pero el día del juicio, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah no va a dejar pasar a una persona hasta haberle preguntado lo que tuvo, de dónde lo sacó y en qué se lo gastó. Así que subhan, que Allah sea misericordioso con nosotros, pero reflexionen, ¿en qué estamos gastando nuestro dinero? ¿Acaso la forma en que la estamos gastando amerita que Allah nos siga dando? ¿O si fueras tú mismo no te darías a ti? Y por último, y una de las causas que lleva a que Allah Azza wa Jalla le quite la gracia y las bendiciones a la gente es la soberbia y utilizar aquello que Allah Azza wa Jalla te ha dado para humillar a las personas. Como aquella persona que era accesible a todos, pero de repente Allah Azza wa Jalla le abre el dinero y se transforma en una persona soberbia que no recibe a nadie, que no habla a nadie y no ayuda a nadie. ¿Te ha cambiado el dinero? Antes eras una buena persona y el dinero te ha cambiado, te ha hecho una mala persona. En vez de ayudar a aquellos que están con dificultad, ¿los desprecias? ¿Te crees mejor, superior a las otras personas? Ese dinero que Allah Azza wa Jal te ha dado, esa opulencia que Allah Azza wa Jal te ha dado, en vez de ser una bendición, se está transformando en una desgracia para ti. Entonces, ese comportamiento hace que Allah Azza wa Jal le quite la gracia a las personas. Y el ejemplo máximo de eso está mencionado en el Sagrado Corán. Había un personaje que se llama Qarún. Y él se creía superior a la gente. Allah le había dado tanto que las personas tenían que usar carretas para llevar las llaves de los depósitos donde él guardaba sus riquezas. Cajas fuertes, gigantes. Carretas simplemente para llevar las llaves. Y eso hizo que en vez de comportarse como una persona humilde, agradecida a Allah, se comportara como una persona soberbia, humillaba a la gente. Y él decía que todo eso era porque él se lo merecía. Y Allah Azza wa Jal, ¿qué hizo? Hizo que se lo tragara la tierra. A él y a todas sus pertenencias. Y Allah Azza wa Jal termina esta historia con una pequeña reflexión y dice: y ni siquiera pudo ayudarse a sí mismo. Ni siquiera él pudo salvarse. Es decir, todo lo que tienes no puede salvarte a ti mismo. Si lo utilizas para ser soberbio, para humillar a la gente, ni siquiera a ti mismo te puedes salvar.
Quiera Allah Azza wa Jal que estas palabras nos sirvan para ver que todo lo que recibimos de Allah Azza wa Jal debemos agradecérselo a Él. Y que para que sea una bendición y podamos considerar que es una bendición, la tenemos que utilizar en aquello que Allah Azza wa Jal le agrada y que nos acerca a Él. Pero que si lo utilizamos en aquello que no agrada a Allah, no es una bendición para nosotros, en realidad nos está perjudicando y es para nosotros una desgracia.